Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Francisco Pastor. Soy cardiólogo clínico del Hospital Virgen de la Rissaga y voy a comentar un caso de insuficiencia cardíaca de causa habitual. Se trata de un varón de 84 años que consulta en urgencias por disnea de esfuerzo de 3 meses de evolución sin otros síntomas acompañantes. La tensión arterial es de 160-70, la frecuencia de 75 y la saturación con la que acude el paciente a urgencias no aparece, y eso creo que es un dato importante que no se nos debe escapar. En la exploración, el médico que lo ve en la puerta de urgencias describe un soplo sistólico sin describir más características. La ocultación pulmonar la refiere como normal y refiere que tiene una insuficiencia venosa crónica con leves edemas. En la analítica que se realiza vemos que hay una anemia microcítica hipocrómica de 10 gramos y medio, una función renal normal, y destaca también la presencia de un NT-proBNP elevado de 486. Se completa el estudio con una radiografía de tórax que resulta normal, que la tenéis ahí, salvo quizá pues, bueno, un poco de redondeamiento de la punta, indicativo probablemente de hipertrofia ventricular. Y en el electrocardiograma aparece un ritmo sinusal y vemos pues aumentos de voltaje en derivaciones, sobre todo pues en 1, en V5, V6, con una presencia de una T negativa y un descenso del ST acompañante. El paciente en ningún momento presentaba dolor torácico, simplemente disnea como forma de presentación. La primera pregunta que os voy a hacer es si el electrocardiograma es normal para la edad. Si el electrocardiograma con esas T negativas y ese descenso del ST que vemos ahí sugiere una cardiopatía isquémica, porque bueno, tiene descenso LST y T negativas y debería ser valorado urgentemente por cardiología, o si el electro sugiere una condición crónica y hay datos de hipertrofia ventricular, voltajes elevados y cambios que consideramos secundarios en la repolarización, secundarios a esa alteración que vemos en el electrocardiograma del paciente. La respuesta correcta es la 3, es decir, que el paciente tiene un electro con una condición crónica y cambios secundarios de la repolarización, que aquí tenéis mejor señalados, ¿no? Cuando crece el ventrículo izquierdo tenéis que tener en cuenta que la repolarización se altera también, y este es un patrón típico de sobrecarga o hipertrofia ventricular izquierda y no es una condición aguda, porque lo importante es que la clínica del paciente va por delante en la interpretación del electro y siempre todo electro lo tenemos que interpretar en el contexto clínico del paciente. El paciente en ningún momento ha contado dolor torácico, sino una presentación más larvada de disnea. El paciente es dado de alta con diagnóstico de anemia en estudio y control ambulatorio a través de su médico de atención primaria. Y bueno, ¿qué preguntas nos podemos hacer estando ya al otro lado? Es decir, si somos el médico de atención primaria. El cuadro clínico se explica por la anemia. Bastaría con dar hierro oral y hacer un estudio etiológico, eso sí, para ver cuál es el origen del cuadro. La pregunta 2 es que sospechamos insuficiencia cardíaca. La anemia puede ser un factor agravante del cuadro de base, pero derivamos a urgencias de nuevo para ingreso porque el paciente tiene una insuficiencia cardíaca y sí o sí tenemos que ingresarlo. Y la tercera opción es que sospechamos insuficiencia cardíaca y la anemia puede ser un factor agravante del cuadro, pero hay que descartar una valvulopatía significativa y derivaremos a cardiología si es preciso. La opción que consideramos correcta es la número 3. En la evolución, el médico de atención primaria recibe al paciente y efectivamente él constata la presencia de un soplo rudo más audible en foco aórtico, solicita un estudio endoscópico para ver cuál es la etiología de la anemia
y se añade hierro oral al tratamiento, pero antes, pues lógicamente, pues, se ha hecho un estudio etiológico en paralelo. Se solicita un ecocardiograma para descartar una estenosis aórtica porque el soplo le parece de unas características importantes y bueno, y en primer lugar, la base sobre la que se sustenta la petición está un cuadro de insuficiencia cardíaca que puede ser precipitada o agravada por la anemia, el soplo característico y encima un electro con una hipertrofia ventricular que sabéis que es una respuesta adaptativa, el crecimiento del corazón, el engrosamiento de las paredes, pues para hacer frente a la obstrucción que supone una estenosis aórtica y la necesidad de adaptarse el corazón en ese sentido para inyectar en la sangre. En este punto vamos a recordar el algoritmo de sospecha de insuficiencia cardíaca, de los algoritmos consensuados CARPRIMUR entre cardiología y atención primaria. Todo empieza con unos signos y síntomas que nos hacen sospechar insuficiencia cardíaca, fundamentalmente la disnea. En este punto, cuando el paciente se nos presenta en la consulta con datos de alarma, y los datos de alarma son es una presentación grave, con disnea de reposo, taquicardia o bradicardia mal tolerada, una crisis hipertensiva que no responde al tratamiento, angor, anasarca o datos de hipoperfusión periférica, con esos datos de alarma tendríamos que derivar al paciente a urgencias, porque es un cuadro potencialmente mortal la situación del paciente. En nuestro caso, el paciente no venía en absoluto con esas características, con lo cual se puede estudiar de forma ambulatoria. ¿Y cuáles son los pasos que debemos hacer? Pues un electrocardiograma que nos permite a veces detectar cuál es la causa de los síntomas del paciente, de la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, porque venga en fibrilación auricular rápida o venga bloqueado, etcétera, ¿no? O bien, por ejemplo, ver en el electro pues, datos de miocardiopatía o de Q de infarto previo, etcétera. La radiografía de tórax nos sirve ya no tanto para diagnosticar insuficiencia cardíaca, sino sobre todo para descartar otras causas que simulen esa forma de presentación, por ejemplo, pues una neumonía o un neumotórax, etcétera. Y la analítica pues, nos sirve también pues, para descartar causas secundarias, ¿no? Causas que precipiten la insuficiencia cardíaca, como puede ser una anemia o un hipertiroidismo, etcétera, y también pues, por completar el estudio de la misma. Si persiste la sospecha de insuficiencia cardíaca, pues deberíamos solicitar un NT-proBNP, que el valor del NT-proBNP, recordad que es un valor predictivo negativo muy alto, de tal manera que un proBNP por debajo de esos puntos de corte que tenéis ahí en la pantalla, pues indicaría que deberíamos valorar otro diagnóstico porque el diagnóstico de insuficiencia cardíaca es, en este caso, deberíamos abandonarlo por improbable. Y si el paciente tiene estos niveles de proBNP por encima de este punto de corte, recordad que nuestro paciente, pues cerca de 500, pues deberíamos ya derivar a cardiología y solicitar un ecocardiograma, ¿vale? Que dependiendo del centro se lo solicita cardiología o el médico de atención primaria. Y muchas veces iniciar un diurético de ASA pues, puede ser de ayuda pues, para ver un poco la respuesta al tratamiento. Es decir, que si el paciente mejora además con un diurético, pues el componente de insuficiencia cardíaca, el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, pues realmente pues, se fortalece. Recordad que este paciente, aparte de todo lo que hemos hablado antes, pues tenía unos factores de riesgo como la edad, el electropatológico con hipertrofia ventricular y el soplo, pues que hacía que además el diagnóstico de insuficiencia cardíaca sea ni siquiera más probable. El ecocardiograma que solicitó el médico de atención primaria lo tenéis a la derecha. Aquí os pongo el ecocardiograma suyo del año 2010, en los que, bueno, fijaros, aquí señalo la válvula aórtica que está que tiene un poquito de calcio, pero abre bien. Y fijaros lo que ha ocurrido ahora en el año 2021, ¿no? Fijaros la válvula aórtica calcificada, prácticamente con velos con muy escasa movilidad.
Y en el Doppler, pues, bueno, que es una manera de estimar el gradiente de presión, de calcular el gradiente, pues nos sale una estenosis aórtica, una velocidad de más de 4 metros, una estenosis aórtica severa. Además, el estudio digestivo del paciente evidenció la presencia de múltiples zonas rojizas, punteado rojizo a lo largo de todo el tubo digestivo y compatibles con angiodisplasia gástrica. Angiodisplasia gástrica en este caso, pero también tenía angiodisplasia en el intestino grueso, en el colon. ¿Y esta asociación es algo casual o realmente está descrita? Pues esto es lo que se llama síndrome de Heide, la presencia de estenosis aórtica con angiodisplasias. Y bueno, esto ocurre pues porque muchas veces ese flujo alterado en un flujo turbulento en la válvula aórtica, pues elimina el factor von Willebrand, lo destruye y esa destrucción también genera una neovascularización, una neoangiogénesis de vasos pues, anómalos y débiles con paredes frágiles en el tubo digestivo. Y además a ello contribuye por la posible hipoxia derivada de una estenosis aórtica con un flujo deficiente a nivel más periférico. Todo esto es el caldo de cultivo para la génesis de estas angiodisplasias en el intestino delgado fundamentalmente, pero también puede estar a lo largo de todo el tubo digestivo. ¿Cómo evoluciona nuestro paciente? Pues se hizo una interconsulta no presencial a cardiología y ellos con buen criterio pues optaron por valorar al paciente presencialmente. Cuando llegó la analítica ya había mejorado la hemoglobina, ya era de 12,5, pero el paciente persistía con una disnea de esfuerzo sin los otros síntomas característicos de la estenosis aórtica como el síncope o el dolor torácico. En la exploración física había leves edemas y por tanto el paciente pues tenía una estenosis aórtica severa sintomática y se propone para recambio valvular. En cuanto al manejo, tenéis que saber que en paciente con síntomas o con disfunción ventricular se debe plantear el recambio valvular aórtico. Hoy por hoy, en pacientes asintomáticos, pues en algunas circunstancias podría considerarse el recambio valvular, pero en general la estrategia es de seguimiento en la consulta. Nuestro paciente tenía síntomas, con lo cual se propone para recambio valvular. Y hoy en día en pacientes pues mayores de 75 años, en nuestro centro, en la Risaca, quizá el punto de corte es más bien más de 80 años, o pacientes que tengan un score de riesgo quirúrgico elevado, pues serían candidatos a TAVI, a recambio valvular, mediante abordaje percutáneo, en este caso transfemoral, de forma habitual. En los pacientes más jóvenes, menores de 75 años, y con un score de riesgo quirúrgico pues que no sea de riesgo, lógicamente, se propone la sustitución aórtica valvular convencional mediante cirugía. Y hay pacientes en la zona gris que hay que decidirlos un poco en un comité entre cardiólogos y cirujanos, lo que se decide cuál puede ser la mejor estrategia de recambio valvular en cada paciente concreto. Las conclusiones a mi charla son las siguientes. Hay que estar alerta de las causas frecuentes de insuficiencia cardíaca en pacientes mayores. Este soplo de la estenosis aórtica es característico y muy fácil de ocultar, y es, yo creo que de los pocos soplos que hoy en día pues no se nos deben escapar, ¿no? A veces coexiste con un sangrado digestivo y con angiodisplasia, en este caso se llama síndrome de Heide, y importante es que siguiendo los algoritmos de diagnóstico y derivación a cardiología conseguiremos una valoración adecuada y rápida para nuestros pacientes.